Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, tú mi alfarero. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de formación en la fe. Esta tarde tendremos una sesión muy interesante acerca de la formación en la fe en la iglesia. Bueno, invito muy especialmente a Mario Felipe para que hagamos la oración inicial y empecemos esta tarde encuentro de aprendizaje y sobre todo de comunidad. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes a todos. Hoy el tema es sumamente importante. Hace 8 días hablábamos de la Inmaculada Concepción, hablábamos de la Santísima Virgen María, del papel de María en la historia de la salvación, y hoy vamos a hablar de nuestra fe, de nuestra iglesia, de esa institución maravillosa que Dios nos ha otorgado para ser ese puente, esa alianza entre su pueblo y Él. Entonces, bueno, estamos preparadísimos y vamos entonces a hacer la oración. Nos ponemos en tu presencia, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para pedirte que nos instruyas en tus caminos. Espíritu Santo, aliento de vida, purifícanos y santifícanos. Haznos dóciles a tu luz y a tu amor. Dilata los corazones endurecidos y da fuerza a los corazones vacilantes. A ti que renuevas todas las cosas, te pedimos que nos des la humildad necesaria para buscarlo todo en ti y acogerlo todo de ti, como María, tu amada esposa. Abre nuestro entendimiento a las profundidades de tu palabra y haz que todo aquello que recibamos de ti hoy dé fruto abundante en bien de nuestros hermanos, sobre todo de aquellos que no te conocen. No hay otro maestro que tú, Señor nuestro Jesucristo, sabiduría del Padre, Hijo unigénito, Verbo eterno, por quien fueron creadas todas las cosas. Te damos gracias por el don de la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes que haces crecer en nosotros siempre que te las pidamos con un corazón puro. Padre Santo, en el Espíritu y a través de tu Hijo, te adoramos y bendecimos. Que toda nuestra vida sea para ti una alabanza de tu gloria y que vivamos gozosamente en la confianza de ser tus hijos en Cristo. Santa María, Madre de la Divina Gracia, de la Rosa de la Paz, aquí están tus hijos que quieren servirte. Ayúdanos a ser dóciles a la voluntad de Dios y perder todo temor a llevar la paz y la verdad de Cristo hasta los confines de la tierra, incluso aunque nos costara la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Mario, entonces cuéntanos, hoy vamos a hablar de la iglesia y quisiera pedirles a quienes se conectan esta tarde que tengamos muy presente la sesión de hoy, porque la invitación de la Santísima Virgen María en todas sus manifestaciones alrededor del mundo y desde siempre ha sido la obediencia a la Santa Iglesia Católica. El amar la iglesia tal vez no la amamos como deberíamos y seguramente es porque no la conocemos. Entonces yo los invito a que hoy con todo el corazón abramos el entendimiento, el corazón y la disposición, la voluntad. Y los dejo con Mario Felipe. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Carolina hace un momento, hoy hablaremos sobre la iglesia. Hablaremos sobre la iglesia después de haber recorrido pues ya un tramo de 5 sesiones en este segundo ciclo de formación, comenzando por la Santísima Trinidad, pasando a la Cristología, el ser de Cristo, después la soteriología, la obra de la salvación, luego el fruto, el don maravilloso que nos viene después del misterio pascual de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Hablamos también de la gracia, ¿no? Y aquello que el Espíritu Santo obra en cada uno de los cristianos, ¿no? Esa obra de la santificación. La sesión pasada hablábamos de la Inmaculada Concepción, ¿no? La primera redimida,
la criatura más santa, toda la Iglesia, la reina del cielo y de la tierra, ¿no? Repasábamos esos dogmas marianos que la Iglesia ha ido explicitando, ¿no? Formulando, sí, explicitando, que están presentes, pues claro, en la revelación. Hoy vamos a hablar de la Iglesia. El tema que hoy nos ocupa se enmarca en la pregunta por qué ocurre después de que Cristo asciende y el Espíritu Santo es infundido, es derramado sobre la Iglesia en Pentecostés. Básicamente, ¿qué ocurre entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo en gloria, que es el final de los tiempos, cuando vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, la resurrección de la carne, la instauración definitiva del reino de Dios, ¿no? Todo eso implica la parusía, que es esa segunda venida de Cristo. Pero en medio de esos dos momentos, ¿no? De la primera venida de Cristo en carne y la segunda venida de Cristo en gloria, se encuentra la Iglesia como, digamos, protagonista de la historia de la salvación. Entonces, de eso hablaremos hoy. Claro, como siempre, no agotaremos todo el tema. Ya verán que a lo largo de la sesión de hoy aparecerá mucho un documento del Concilio Vaticano II que se llama Lumen Gentium, la Constitución Dogmática, uno de los documentos más importantes, si no el más importante del Concilio Vaticano II. Y este documento está dedicado exclusivamente al misterio de la Iglesia. Entonces mi invitación ahora y al final será a recomendarles, ¿no?, que acudan a ese documento. Es un poco denso, pero si se lee con calma, seguro que aprenderán muchísimo. Muchísimo más de lo que yo les pueda decir hoy, ¿no? Porque pues el tema nos desborda por todas partes. Muy bien, dicho esto, pues antes, en las sesiones pasadas solía comenzar dándoles un plan de la sesión. Eso lo haré, pero un poco más adelante. Comenzaré con una introducción y ya luego les diré cuáles van a ser las dos partes en las que haremos o expondremos, ¿no?, nuestro tema de hoy. Bueno, de una u otra manera, como hijos de nuestro tiempo, puede que nos haya permeado, nos haya tocado una cierta desconfianza hacia cualquier dependencia de otros. Quisiera comenzar esta sesión sobre la Iglesia, desarrollando un poco esta idea, que en nosotros puede haber calado esta desconfianza de depender de otros. Y comenzaré haciendo esta reflexión inicial apoyándome en algunas reflexiones del cardenal Robert Sarah. Robert Sarah es el prefecto para la Congregación del Culto Divino, ¿sí? Y él publicó un libro el año 2019 que se llama Se hace tarde y anochece. Es un libro realmente maravilloso. Hace como una especie de diagnóstico de los principales males que aquejan en nuestro tiempo y que además también aquejan a la Iglesia. En un capítulo de este libro, que el cardenal titula El odio al hombre, Robert Sarah advierte que nuestros contemporáneos han acabado siendo convencidos de que para ser libre no se puede depender de nadie. Y este es un error nefasto, terrible, porque si depender de otro se ve siempre como una negación de la libertad, todo vínculo auténtico y duradero con los demás se considerará siempre como algo peligroso, ¿no?, y como algo indeseable para nuestra vida, ¿no? Si seguimos este orden de ideas, el ser humano libre, o sea, realmente libre, según esta concepción, tendría que ser un solitario, un ser despojado de todo vínculo, un ser que se considere autosuficiente, un ser encerrado en sí mismo. Este es el motivo, ¿no?, por el que pongo esta pintura, esta y la siguiente. Ambas fueron pintadas por Edward Hopper. Edward Hopper es un pintor contemporáneo del siglo XX, estadounidense, que se preocupaba mucho por el tema de la soledad en el mundo contemporáneo. Y era eso lo que retrataba. Miren, por ejemplo, que en esta pintura, las dos personas que aparecen ahí, bueno, ya veíamos en la anterior, una mujer completamente sola, ¿no?, tomando un café. En esta, aunque aparecen dos personas, no están cruzando la mirada, no hay ningún tipo de interacción entre ellos, ¿no? Cada uno está en su mundo. Por eso comienzo esta reflexión con esas dos imágenes de Edward Hopper. Por estos motivos que ya he mencionado, esta noción de la libertad despojada de todo vínculo profundo con otros, ¿no?, la experiencia básica de recibir de otros. ¿Y qué recibimos de otros? Pues nosotros recibimos a nuestros padres, ¿no? Recibimos su cariño, recibimos de ellos también una educación, una lengua,
una cultura, unos valores, un ejemplo, para bien o para mal. Recibimos todo eso, ¿no? Pero esta experiencia básica de recibir, si partimos de una idea de libertad que tiene que huir o negar todo, pues como algo bueno, todo vínculo con los demás, pues esta experiencia básica de recibir se convierte en algo completamente insoportable, ¿no? Y un atentado, un auténtico atentado contra nuestra libertad. Pues la libertad solo podría concebirse como autocreadora, como autosuficiente, nos bastamos a nosotros mismos, ¿no? La ley de atracción, yo elaboro y desarrollo la mejor versión de mí mismo, etcétera, ¿no? Todas estas ideas que escuchamos tan a menudo, ¿no? Bueno, hay, y en esto sigo al cardenal Sara, ¿no? Hay en nuestro tiempo un rechazo del sabernos hijos, ¿no? Y del sabernos herederos y sobre todo de alegrarnos por ello. Si llevamos este rechazo fundamental a todo vínculo que nos antecede, llegamos a un rechazo de la idea de recibir de un Dios creador nuestra naturaleza de hombres y mujeres. Ya veíamos que en el Génesis, en el capítulo 3, la más antigua tentación de la serpiente es alimentar la sospecha de que Dios es una especie de competidor que limita nuestra libertad y que solo alcanzaremos nuestra auténtica libertad cuando neguemos nuestro vínculo con Él. Como si cuando dejáramos a Dios de lado y tomáramos en nuestras manos el poder de transformar la realidad a nuestro antojo, ¿no? A nuestro acomodo, como si solamente en esas circunstancias pudiésemos realizarnos de verdad. Pero bueno, nosotros como cristianos lo sabemos muy bien, esto es una tentación, y es una tentación tan antigua como el Edén, ¿no? Como aquello que vivieron nuestros primeros padres. Y al abrazar esta tentación, al romper nuestro vínculo originario con el Creador, y romper y rechazar esta experiencia básica del recibir, pues acabamos desordenándonos y destruyéndonos, ¿no? Bueno, el cardenal Sara sigue afirmando en ese capítulo que les decía del libro que es momento ya de liberar al hombre del odio hacia todo lo que ha recibido, hacia todo lo que le antecede, ¿no? ¿Y cuál será el camino para despojarlo de este odio? Pues descubrir la verdadera naturaleza de la libertad. Descubrir que la libertad solo se desarrolla y crece si se acepta la dependencia de otros por amor. No hay que nacer huérfano para ser verdaderamente libre. Eso es evidente. Incluso podríamos afirmar que heredar, ¿no? Y heredar con gratitud es la condición de una auténtica libertad. Cuando nosotros aprendemos a recibir, sabiéndonos amados y afirmados por quienes nos preceden, y antes que nada, ¿no? Por el Señor, que nos da la vida y nos sostiene en ella, nosotros a partir de esa experiencia aprendemos a donarnos a otros, ¿no? Y aprendemos a donarnos a otros con vínculos permanentes de confianza y amor, vínculos que cada vez podremos ir profundizando más y por lo mismo ir creciendo cada vez más en libertad. ¿Cuál es el fin de nuestra libertad? Nosotros somos libres para la donación de nosotros mismos a los demás por amor. Esto ya lo hemos dicho en nuestro primer ciclo, ¿no? Cuando hablábamos del pecado. Más bien, cuando hablábamos de la creación del ser humano, imagen y semejanza de Dios. Pero esto, la donación de nosotros mismos, lo aprendemos solamente estando en comunión con otros. En la medida en que aprendamos en humildad y gratitud a recibir de los demás y con ello también a transmitir con generosidad lo que hemos recibido. ¿A quiénes? Pues a los que vienen después de nosotros. Creo que esta reflexión inicial sobre el desarraigo del ser humano en la época contemporánea es fundamental. Quise empezar por aquí, que creo que es fundamental para comenzar a adentrarnos en el misterio de la Iglesia. A menudo se escucha o se percibe la tendencia a ser espiritual, pero no religioso. Yo hablo directamente con Dios, yo me relaciono individual, particularmente con Él. Pero la Iglesia, bueno, la Iglesia ya genera algunos problemas, no estoy interesado en la institución, no me siento parte
de la comunidad eclesial, etcétera, ¿no? Esto le pasa a muchos de nuestros contemporáneos. Puede que incluso, si nos revisamos, pues a veces también lo podamos descubrir en nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante comenzar por aquí. Tenemos que aprender a recibir y a custodiar lo recibido. Como católicos, somos herederos de un tesoro, herederos del depósito de la fe. El depósito de la fe ha sido transmitido ininterrumpidamente dentro de la tradición apostólica. O sea, nos viene de los apóstoles. Nuestra fe se apoya en el testimonio de aquellos 12 que Jesús llamó en Galilea. Primero, los llamó para que presenciaran la manifestación de su misterio durante su vida terrena. Y luego les encomendó, más bien los envió, para que fueran hasta los confines de la tierra para dar a conocer a todos los hombres el designio salvador del Padre que ha llegado a nosotros por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Recordarán que San Juan comienza su primera carta con estas palabras. Les pongo ahí en la presentación. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos a propósito del verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si lo ven, aquí hay una unidad, una comunión con los apóstoles por el testimonio que ellos nos han dado. Hay una comunión en la fe, en lo que profesamos. Y es de esto, de lo que somos herederos. Y en tanto cristianos, también somos testigos, claro, ¿no? Por la palabra predicada por los apóstoles, ha llegado hasta nuestros días el testimonio de Cristo, y seguirá llegando hasta el fin del mundo a través de los cristianos fieles que prediquen a Cristo a todas las gentes. Y acentúo esa palabra fieles porque como herederos de un tesoro debemos transmitirlo sin diluirlo, sin falsearlo. Tenemos que transmitirlo tal cual como lo recibimos. Pues como lo recibimos es salvífico, ¿no? Si acomodamos a Cristo, si acomodamos la historia de la salvación, ¿no? Si acomodamos los acontecimientos en los cuales Dios se ha manifestado en la historia, pues en el fondo estaremos comunicando nuestras propias ideas, ¿no? De nuestra propia cosecha, pero no el Evangelio. Entonces, por eso es importante la fidelidad al depósito de la fe. Pero nosotros, como católicos, no somos testigos aislados, como si fuéramos átomos, no somos átomos. Nosotros somos testigos de Cristo en cuanto miembros de la Iglesia. Somos testigos en comunión con todos los bautizados. Y no me refiero solo a los vivos, sino también a los difuntos, bien sean aquellos que se están purificando en el purgatorio o quienes ya gozan de la presencia de Dios en el cielo. Estos vínculos que nos unen a todos los bautizados, ¿no? Como miembros de la Iglesia, son fruto sobre todo de la acción del Espíritu Santo, pues Él es el artífice profundo, ¿no? Verdadero de la comunión en la Iglesia. Si nosotros nos remitimos a todo ese primer ciclo sobre la historia de la salvación, creo que en plena continuidad con lo que dijimos allá, podemos afirmar ahora que Dios no ha querido que nos salvemos solos, ¿no? Individualmente, sin apoyarnos y depender unos de otros, sino que ha querido salvarnos en la Iglesia, que es, como bellísimamente lo enseña el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, ese documento que les mencionaba al principio, la Iglesia es la familia de Dios. Desde el principio, desde muy temprano, la Iglesia ha sido vista como madre. Así la veía, por ejemplo, San Cipriano de Cartago, padre de la Iglesia del siglo III. Él afirmaba lo siguiente: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Ahora, ¿en qué sentido la Iglesia es madre?
Bien, por el bautismo celebrado en la iglesia, somos engendrados a la vida sobrenatural. Eso lo dice el tercer capítulo del Evangelio según San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo, el nacer de nuevo por el bautismo, ¿no? Luego de nuestro nacimiento a la vida sobrenatural por el bautismo, la iglesia como una madre nos cría y nos educa en la fe. De la iglesia recibimos la palabra de Dios y también la gracia de los sacramentos que nos sostienen en el camino y a través de los cuales vamos siendo configurados cada vez más plenamente con Cristo. Además de la palabra de Dios y de los sacramentos, en la iglesia, en comunión con todos los bautizados, como ocurre en una familia, ¿no? Realizamos nuestra vocación y también en esa comunión con otros cristianos aprendemos el ejemplo de la santidad, o sea, de aquellos que nos han precedido en el camino de la fe y que la Iglesia reconoce por sus virtudes heroicas, ¿no? Y sobre todo pues, por su configuración con Cristo. Entonces los santos, los que están en el cielo, los que están canonizados, pero también aprendemos el ejemplo de la santidad de aquellos que comparten con nosotros el camino, ¿no? Y que conforme van correspondiendo a la gracia de Dios van siendo transformados a imagen de Cristo. Creo que todos hemos tenido experiencia, ¿no? De encontrarnos con personas de una piedad realmente profunda, de un amor de Dios, ¿sí? Esplendoroso, ¿no? que nos animan, ¿no? y que nos muestran el ejemplo de la santidad. Entonces, pues eso también lo vivimos en la iglesia, en la comunión eclesial. La palabra de Dios, los sacramentos, el ejemplo de la santidad. Comenzaremos diciendo que Cristo ha fundado la iglesia y la sostiene como fundamento hasta el fin del mundo. Esto es una verdad de la Escritura, ¿no? De los Evangelios. A lo largo de los siglos, si uno estudia la historia de la iglesia, que los animo vivamente a que la estudien, porque muchas veces a nosotros, los católicos, pues nos presentan objeciones, objeciones históricas sobre todo, ¿no? A las que no sabemos responder. Y muchas veces no sabemos responder porque no hemos investigado a fondo qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, muchas veces las objeciones de lo que vienen es de una mala interpretación de la historia, a veces malintencionada incluso, ¿no? No sé, típicas objeciones, ¿no? Las cruzadas, la Inquisición, etc. El caso de Galileo, ¿no? Y la supuesta oposición de la Iglesia al desarrollo de la ciencia. Bueno, todas estas cosas, por eso es importante estudiar la historia de la Iglesia, además de la doctrina, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? A lo largo de los siglos, y uno se da cuenta de eso cuando estudia la historia de la Iglesia se ha visto asediada por la persecución y las tinieblas del pecado. Estas tinieblas del pecado vienen de fuera, como una opresión exterior, pero también hieren a la iglesia desde dentro. ¿Por qué? Porque los católicos que estamos en la tierra, aunque contamos con todos los medios de salvación que Dios ha regalado, ¿no? Ha concedido en su infinita misericordia a la iglesia, me refiero a la palabra de Dios, a los sacramentos, el ejemplo de la santidad, ¿no? Todo eso que ya mencionamos, a pesar de que en la iglesia tenemos todos los medios de salvación, pues somos pecadores, ¿no? Y estamos necesitados de salvación. Y debemos siempre ponernos en camino hacia una auténtica conversión en el seguimiento de Cristo. Eso nos pasa a nosotros, los católicos que estamos en la tierra. Esta iglesia, que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, está, y lo ha estado a lo largo de los siglos, asediada por los enemigos de la luz, pero también herida por el pecado de sus miembros. Y este pecado de sus miembros la fractura, ¿no? Divide, hiere la comunión eclesial. Importante que cuando consideremos el pecado, claro, no lo consideremos solamente de cara a nuestra relación particular con Dios, sino que con cada uno de nuestros pecados nosotros también herimos la comunión de la iglesia, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, si uno de los miembros, y esto es San Pablo, ya ahora lo veremos en un momento, ¿no? Si uno de los miembros está enfermo, todo el cuerpo se resiente.
Lo mismo pasa con el pecado. Entonces es importante también que recobremos esta dimensión eclesial, ¿no?, de nuestro pecado, estas consecuencias. Bien, pero la Iglesia, muy al contrario de lo que podrían, no sé, sostener algunos medios de comunicación, ¿no?, la imagen que podrían vender, la Iglesia no es una simple institución que haya sido creada por los hombres. La Iglesia ha sido fundada por Cristo y como tal tiene su origen último en la Trinidad. Por eso, por grandes persecuciones que sufra la Iglesia y por terribles que sean nuestras infidelidades, por el pecado, la Iglesia se apoya en las promesas de Cristo. Él nos ha asegurado que, pues por un lado, su presencia hasta el fin del mundo, y por otro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. No dijo que las puertas del infierno y que el mal no tocaría a su Iglesia, dijo que no prevalecerían contra ella, ¿sí? La Iglesia no va a sucumbir, porque es de institución divina y es el Señor quien la sostiene. Esto tiene que ser un permanente motivo para nosotros, los católicos, de esperanza. Bueno, como afirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un misterio por ser a la vez divina y humana, visible e invisible, terrena y celestial. Lo es por analogía, ¿no?, a semejanza de su creador, Jesucristo, ¿no?, quien es Dios y hombre. Al adentrarnos en el misterio de la Iglesia no podemos olvidar estos aspectos entrelazados y que nunca pueden dividirse. ¿De qué dos aspectos estamos hablando? Pues por un lado, que la Iglesia tiene su origen y meta en la Trinidad, y en cuanto tal es sostenida y santificada por Dios, y Dios está presente en su Iglesia, ¿no?, y a la vez se encuentra dotada de una estructura humana, una estructura visible, histórica, la cual ha sido querida por Cristo. Eso es muy importante, porque no es como un añadido accidental que nos inventamos los hombres. Cristo también ha querido que la Iglesia tuviese un rostro visible, histórico, una jerarquía. Una tentación frecuente al indagar sobre la Iglesia es mirarla solo desde la dimensión humana. Esto creo que lo vemos muy a menudo en los medios de comunicación, ¿no? Si se cae en reducir la Iglesia a una pura institución humana, la despojamos de su misterio y la acabamos disminuyendo a una especie de ONG internacional, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, que ofrece una serie de servicios religiosos y una serie de servicios asistenciales. Entonces eso es una tentación, reducirla solamente a una organización humana. Pero hay otra tentación en la otra dirección, y es la de contemplar a la Iglesia solo como una pura realidad espiritual, ¿no?, desprovista de una jerarquía visible, de unos sacramentos, dispuestos, ¿no?, tanto los sacramentos como la jerarquía, dispuestos por Cristo cuando la fundó, ¿no? Hay que cuidarse de caer en uno de estos dos extremos. Hay que mantener la comprensión de la Iglesia como esta realidad compleja, que es invisible y visible. Bueno, dicho esto como introducción, un poco larga, les digo ahora cómo vamos a proceder hoy. Nuestra sesión de hoy tiene dos partes. Primero, hablaremos del origen de la Iglesia. La raíz última, ¿no?, de la Iglesia hay que buscarla en la Trinidad. Así lo ha enseñado claramente el Concilio Vaticano II. La Iglesia, esto corresponde a la primera parte, ¿no? La Iglesia ha sido preparada en el Antiguo Testamento y ha sido fundada por Cristo en la plenitud de los tiempos. ¿Para qué? Para comunicar los frutos de su salvación hasta su segunda venida en gloria. Entonces, en la primera parte hablaremos de eso. El origen de la Iglesia. Entonces, al principio la raíz trinitaria y la fundación de la Iglesia por Cristo. Y en un segundo momento nos vamos a preguntar por la naturaleza de la Iglesia, atendiendo a lo que la Iglesia dice de sí misma, ¿no? Iglesia, ¿quién eres? Como se preguntaban en el Concilio Vaticano II en la redacción de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Iglesia, ¿quién eres? ¿Cuál es la naturaleza de la Iglesia? Y para ello entraremos a considerar las tres imágenes bíblicas más importantes que designan a la Iglesia, las expresiones pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces empezamos el primer tema, el origen de la Iglesia.
Cuando nos preguntamos por el origen de la Iglesia, pues por supuesto hemos de referirnos a Cristo, pero debemos remontarnos más allá. Debemos remontarnos a la voluntad salvífica de Dios. Pues Dios, después del pecado del ser humano, ha dispuesto congregar y formar un pueblo para hacerlo custodio de sus promesas de salvación. La palabra iglesia proviene del griego, eclesía, y su término correspondiente en hebreo es kahal. La traducción de este término, del término kahal, es asamblea convocada, que es exactamente el mismo significado que tiene la palabra griega eclesía. En el Antiguo Testamento, el término kahal designa a Israel como comunidad santa, como un pueblo elegido de entre otros pueblos para dar culto a Dios, fundamentalmente, ¿no? Y para ser depositario, para custodiar las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento, el término eclesía, ¿no?, que se encuentra, pues ya como hemos visto, ¿no?, ligado al término kahal, asamblea convocada. En el Nuevo Testamento este término recoge el significado originario del término kahal, ¿no?, de pueblo convocado. Y en este sentido podemos afirmar que hay una continuidad entre la Iglesia y el pueblo de Israel. Pero asimismo, pues hay una gran novedad. Ya no se trata solo del pueblo de Israel, un pueblo al que se pertenece por vínculos de sangre. Se trata ahora del nuevo pueblo de Dios, un pueblo que ha sido redimido por Cristo y al que están llamados a pertenecer todos los hombres. Con la Iglesia se concreta así ese designio universal de salvación de Dios, que ya hemos visto muchas veces expresado en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Concilio Vaticano II expresa esta continuidad y novedad entre Israel y la Iglesia. Y lo hace de esta manera. Les voy a leer ahora un fragmento de la Lumen Gentium. Quiero que en cuanto lo leamos, observen que se señala como origen común, o sea, tanto de Israel como de la Iglesia, ese designio de Dios de salvar al ser humano luego del pecado. Entonces dice el número 2 de la Lumen Gentium: el Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los siglos. Fíjense en los verbos, son muy importantes. La Iglesia ha sido prefigurada, la Iglesia ha sido preparada, la Iglesia ha sido constituida, la Iglesia ha sido manifestada y la Iglesia se consumará en el futuro, con la segunda venida de Cristo en gloria. Bueno, el Concilio Vaticano II ha mostrado cómo el origen último de la Iglesia debe buscarse en el misterio de Dios, en la Trinidad. En otro documento del Concilio, la Gaudium et Spes, en el número 40, resume esta idea con estas palabras. Dice: la Iglesia procede del amor del Padre Eterno, ha sido fundada en el tiempo por Jesucristo Redentor y congregada en el Espíritu Santo. Entonces miren cómo la realidad de la Iglesia está siempre permeada por las tres personas divinas. Por eso no podemos despojarla del misterio. Y tenemos que hablar de la Iglesia justamente como un misterio en el que se encuentran entremezclados, entretejidos indisolublemente, un elemento humano y un elemento divino. Bueno, al enmarcar el origen de la Iglesia en la intimidad de la Trinidad, el Concilio lo que hace es subrayar, entre otras cosas, que hay una relación que no se puede romper entre la Iglesia y Dios. La Iglesia no tiene ningún sentido, sino es ligada al plan salvífico de Dios. En la Iglesia se olvida su auténtica identidad cuando se pierde de vista que su origen y modelo está en la comunión trinitaria.
O sea, la Iglesia viene de la Trinidad y se orienta, se dirige hacia la Trinidad. Si seguimos los puntos 2, 3 y 4 de la Lumen Gentium, veremos cómo intervienen cada una de las tres personas divinas en la realidad de la Iglesia. Bueno, la Iglesia, dice el número 2 de la Lumen Gentium, lo acabamos de leer, ha sido querida por Dios Padre desde la misma creación del mundo. La Iglesia, el número 3 de la Lumen Gentium, está llamada como cuerpo de Cristo a configurarse cada vez más plenamente con el Hijo. Y la Iglesia, y esto es Lumen Gentium 4, es santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la Iglesia a la verdad, la unifica en la comunión y la configura con Cristo. Bueno, como espero que ya lo sepamos de sobra, el designio divino de salvación se ha venido realizando a lo largo de la historia siguiendo el hilo de los acontecimientos que ha atravesado el pueblo de Israel. El desarrollo de este gran proyecto divino es la historia de la salvación. Bueno, la historia de la salvación, ya sabemos, tiene en Cristo su plenitud. En Cristo se da la liberación del pecado y se concede a todos los hombres la bienaventuranza eterna. Aunque la historia de la salvación tiene su centro y plenitud en Cristo, la historia de salvación todavía no ha culminado. Ese designio amoroso del Padre Eterno, que consiste fundamentalmente en la salvación a través de Cristo en el Espíritu Santo, ese designio amoroso de salvación se sigue comunicando a través de la Iglesia. Y esto seguirá ocurriendo hasta que se alcance con la segunda venida de Cristo la instauración definitiva del reino de Dios. Entonces, hacia eso tiende la Iglesia. Hacia eso tiende la historia. Bueno, habiendo dejado claro que el origen remoto, por llamarlo de alguna forma, de la Iglesia está en la Trinidad, podemos plantear ahora una pregunta clave, y es si Cristo tenía la intención de fundar la Iglesia. Y si Cristo tenía la intención de fundarla, ¿cómo la quiso fundar? ¿Acaso su intención apuntaba a fundar una iglesia puramente espiritual, una iglesia sin jerarquía, sin sacramentos, sin estructura visible, o más bien al contrario? Ya dijimos que este es justamente uno de los dos extremos que hay que evitar, concebir a la iglesia solo como una realidad espiritual. Entonces, pues por supuesto, ya asumimos que la respuesta a esa segunda pregunta retórica que hacíamos es negativa. Cristo no quiso fundar una iglesia puramente espiritual. En la doctrina católica, apoyada en la Escritura y en la tradición, desde el principio sostiene con toda claridad que Cristo ha querido fundar la iglesia y que de hecho la fundó. Y lo hizo no solo como una realidad espiritual, sino también como una realidad visible y ordenada jerárquicamente. Pero la cuestión de la fundación de la Iglesia no puede limitarse a buscar un único acto de Cristo a partir del cual comience a existir la Iglesia, digamos, prescindiendo de todos los demás acontecimientos de la vida de Cristo. Es mucho más preciso hablar en este asunto de la fundación de la Iglesia de una serie de actos y palabras de Cristo que en su conjunto apuntan a la fundación de la Iglesia. Incluso podríamos afirmar que toda la vida de Cristo apunta hacia la fundación de la Iglesia. Que la fundación de la Iglesia es como una prolongación de su misión. Entonces, la respuesta a la pregunta que planteábamos ahora de si Cristo tuvo la intención de fundar la Iglesia es afirmativa, y hemos de decir que Cristo fue forjando la Iglesia poco a poco, mediante acciones concretas. Estas acciones, cronológicamente, las podríamos ordenar así, ¿no? Estas son las más importantes. Entonces, lo primero, la elección de los discípulos. Después, la vocación de los apóstoles, de los 12, que salen del grupo de los discípulos, del grupo más grande, ¿no? Luego, dentro de los 12, la misión de Pedro, el primado de Pedro. Luego, como acontecimiento que recapitula todos esos actos fundacionales anteriores, ¿no? La última cena. Después podríamos hablar también de algunos actos muy importantes que realiza Cristo durante sus apariciones a los discípulos tras la resurrección.
Y por último, también podemos hablar de Pentecostés y de la predicación apostólica. Entonces, bueno, todo esto comprendería los actos fundacionales, por llamarlos de alguna forma, de la Iglesia. Entonces, bueno, les propongo que veamos cada uno brevemente. Lo primero es la elección de los discípulos. Cristo comienza su vida pública y son muchos los que le siguen al escuchar su predicación y al presenciar sus milagros. Luego Cristo elige a algunos como discípulos dentro de esta multitud que lo seguía, ¿no? Y los envía a predicar el reino de Dios. Este envío lo encontramos en el capítulo 10, del 1 al 11 del Evangelio según San Lucas. Con sus palabras y sus actos, Cristo va formando y preparando para proseguir esa misión de hacer discípulos, de predicar el reino de Dios y extender el llamado a la conversión hasta los confines de la tierra. Entonces es un acontecimiento preparatorio, el de la elección y ese primer envío de los discípulos. Luego tenemos la vocación de los apóstoles, los 12. Después de que Jesús pasa la noche en oración, en profunda intimidad con su Padre, llama de entre el grupo de los discípulos a 12. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículos 13 y 14 del Evangelio según San Marcos. A estos 12 Jesús les dedica lo mejor de su tiempo. ¿Para qué? Fundamentalmente para instruirlos y prepararlos para su misión futura cuando Él haya regresado al Padre. Sin embargo, sabemos que muchos de ellos, de los apóstoles, de los 12, seguían teniendo una visión demasiado humana del reino de Dios. Una visión que incluso permanecería después de la resurrección y más aún antes de la ascensión. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, eso es importante, ¿no? Los 12 son muy cercanos a la manifestación del misterio de Cristo, pero sería necesario el Espíritu Santo para que ellos alcanzaran la plenitud de la verdad. Entonces a eso me refería con esto, de que tenían todavía una visión demasiado humana. Bueno, el hecho de que sean 12 no es una coincidencia. Eran 12 los patriarcas de los pueblos de Israel. 12 eran del pueblo de Israel, perdón. 12 eran las tribus que de esos patriarcas salieron. Cuando Jesús elige 12, parece que está sugiriendo que con estos 12 se inaugura el nuevo pueblo de Israel. Esa restauración que Israel había esperado durante tanto tiempo y que acontecería con la venida del Mesías. Los apóstoles, y esto es una pregunta que nos podríamos hacer, los apóstoles por su parte tenían conciencia de ser 12, ¿no? Y de que debían ser 12. Una muestra clarísima de esto es que después de la traición de Judas, pues esto es claro, después de la ascensión, de la traición de Judas, se reúnen para elegir a Matías. Y es Matías quien ocupa su lugar y de esa manera vuelven a ser 12. Bueno, la Iglesia desde el principio ha visto a los 12 como fundamentos de la Iglesia, como columnas, así lo dice incluso ya San Pablo, ¿no? Por este motivo, por el hecho de que los apóstoles son fundamento de la Iglesia, afirmamos que nuestra fe es apostólica, que descansa sobre el testimonio que nos han legado aquellos 12 testigos privilegiados del misterio de Cristo. Bueno, entonces esto en cuanto a la elección de los 12. Ahora vayamos al primado de Pedro. Bueno, dentro del grupo de los 12, Jesús elige a Pedro y le encomienda una misión muy importante, la de confirmar a sus hermanos en la fe. El llamado de Jesús a Pedro para desempeñar esta misión comienza con un cambio de nombre. Él se llamaba Simón de nacimiento y Jesús lo nombra Cefas. Cefas significa piedra. En la cultura judía, eso es un detalle importante, el nombre designa la misión. Entonces Simón, o sea, Cefas, piedra, será la piedra, el fundamento sobre la que Jesús edificará su iglesia, como lo dice el capítulo 16, versículo 18 del Evangelio según San Mateo. Bueno, podríamos preguntarnos, claro, este tema es muchísimo más largo, pero para resumirlo un poco,
Podemos preguntarnos cuáles son algunas de las acciones y palabras de Jesús en las que podemos descubrir esta misión encomendada a Pedro. Bueno, lo primero es un detalle de los evangelios. En las listas de los apóstoles, Pedro siempre aparece de primero. Incluso cuando se menciona que Cristo llamó a 3 de los 12 para que le acompañaran a la transfiguración, que luego fueron los mismos que le acompañaron en Getsemaní, cuando se enuncia el nombre de estos 3, Pedro siempre aparece de primero. Siempre se dice Pedro, Santiago y Juan. Bueno, es un detalle, pero es un detalle relevante. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús elige a Pedro? Bueno, en realidad no es que Pedro tuviese cualidades llamativas, no es que fuese el más virtuoso dentro de los 12. Incluso en los evangelios no se nos oculta en ningún momento su debilidad. La respuesta a esa pregunta de por qué Jesús elige a Pedro pues es sencilla, y es que se trata de una elección completamente gratuita, inmerecida por parte de Pedro. Y en el texto por excelencia para hablar del primado de Pedro, ¿sí?, sobre el que se apoya el primado, está en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Y está justo después de la confesión de Pedro. Pedro confiesa a Cristo, a Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Después de la confesión de Pedro, Cristo revela la misión de Pedro, diciéndole lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, 2 detalles de este texto. El primero es que Pedro será entonces piedra en cuanto fundamento firme de unidad y comunión, primero entre los 12 y también de la iglesia entera, ¿no? Entonces es fundamento firme de unidad y comunión. Y por otro, pues el segundo detalle de este texto es que Pedro recibe las llaves y esa posibilidad de atar y desatar. Esta posibilidad de atar y desatar se ha relacionado en la tradición con el aclarar y el decidir en materia de doctrina, sobre todo cuando se presentan confusiones, fruto de herejías que se empiezan a extender en la iglesia. Bueno, parece que en el mundo, más bien en la teología protestante, no suele ponerse en duda el primado de Pedro dentro del grupo de los 12. Lo que se suele poner en duda es la sucesión de ese primado, ¿no? La sucesión de la cátedra de Pedro, digamos. Y un argumento para responder a eso, claro, ahora no podemos verlo del todo, pero para eso también es importante estudiar la historia de la Iglesia. Un argumento de eso lo encontramos en la misma tradición. Desde muy temprano, aquel que ocupaba la cátedra de Roma, ¿sí?, que era entendido como el sucesor de Pedro, intervenía para dirimir los conflictos que se presentaban entre los distintos patriarcados, las distintas iglesias. Un ejemplo muy temprano y muy importante es el de Clemente I. Clemente I escribe una carta a los cristianos de Corinto. Los cristianos de Corinto, para aquel entonces, se encontraban divididos, ¿no?, y estaban siendo desobedientes a la jerarquía, a su obispo. Entonces, Clemente I escribe esta carta, y después de esta carta, en la iglesia de Corinto, se resuelven los problemas. Bueno, ya también es muy conocida la frase de San Agustín, a ver si la recuerdo bien, sí. Es algo así: Roma loquitur causa finita, ¿no? Roma ha hablado, se ha cerrado la cuestión, ¿no?, básicamente. Entonces eso se refiere a que el sucesor de Pedro ha sido reconocido desde el principio en la iglesia como aquel que cuenta con este primado. Entonces efectivamente sí permanece esa sucesión de la cátedra. Bien. Bueno, en Lumen Gentium 19 hay un resumen con muchas referencias bíblicas de la elección de los 12, de la elección y misión de Pedro y del envío de los apóstoles después de Pentecostés a predicar a todas las gentes. Entonces, bueno, para no
para no extenderme demasiado, pues no cito todos los ejemplos, todos los pasajes bíblicos que aparecen ahí, pero pues si quieren ver mucho más, pueden ir Lumen Gentium 19. Bueno, ahora pasemos a la última cena. En la última cena, los apóstoles reciben el mandato de celebrar, o sea, de actualizar el sacrificio de Cristo que se entrega en la cruz. ¿Cómo reciben este mandato? Pues Cristo les dice, haced esto en memoria mía. Esto es lo que se reconoce como el mandato memorial, del que hablaremos el próximo miércoles, cuando entremos en el tema de la liturgia. Bueno, el centro de la cena está en las palabras de Jesús. Con sus palabras, Jesús explicita el sentido de su entrega en la cruz y la finalidad de su entrega. ¿Para qué se ha entregado Cristo? Para sellar la nueva alianza. Así, en la última cena se cumple aquello que había sido anunciado por los profetas, en particular Jeremías, en el capítulo 31. En la última cena se renueva la antigua alianza, ¿no? Y se sella la nueva. De la misma forma, es importante hacer esa analogía, de la misma forma como la primera noche pascual en Egipto fue el momento en que Israel nació como pueblo de Dios, la última cena en la que Cristo se ofrece como el nuevo y verdadero Cordero Pascual tendrá un sentido análogo. Será entonces cuando nace el nuevo pueblo de Dios. Y el centro de este nuevo pueblo de Dios será siempre la celebración de la cena, ¿no? De la Eucaristía, en la que ha nacido y que le da la vida. Por este motivo es que afirmamos que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Y en otro documento del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia, se dice que la liturgia, bueno, y en particular esto también aplica para la Eucaristía, claro está, en la Eucaristía está la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. Bueno, esto en cuanto a la última cena. Entonces, después de la pasión y muerte, el resucitado se aparece a los 12. Y se aparece a los 12 para conferirles, más bien para realizar 3 gestos muy importantes. El primero lo encontramos en el capítulo 20, versículos 21 a 23 del Evangelio según San Juan. Y es el poder de perdonar pecados. Eso es lo primero, ¿no? Les confiere el poder de perdonar pecados. Lo segundo es que también en ese Evangelio, el Evangelio según San Juan, Jesús ratifica el primado de Pedro, ¿no? Y le encomienda la labor de apacentar al rebaño, o sea, al pueblo de Dios. Y por último, otro gesto muy importante de Cristo son sus palabras al final del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, justo al final, ¿no? Entonces, antes de ascender a los cielos, Jesús envía a los discípulos para que prolonguen su misión, ¿no? Es una misión que ha sido encomendada por el Padre. Sus discípulos deberán anunciar a todos los hombres el reino de Dios y la salvación en Cristo, ¿no? Y lo realizarán, claro, haciendo discípulos de todas las gentes y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de la pasión, Jesús le dice a los 12, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. El Espíritu Santo, en Pentecostés, además de que lanza a la Iglesia a la misión, interviene activamente en el desarrollo de la Iglesia. Esto es algo muy importante entenderlo, porque a veces se ha comprendido la fundación de la Iglesia como algo que ha concluido después de que Cristo ascendió, y el Espíritu Santo también interviene en la configuración y desarrollo de la Iglesia. Y lo hace, digamos, en cooperación, por llamarlo de alguna forma, con los apóstoles. Los apóstoles, tras la ascensión del Señor, toman decisiones que determinan de forma muy importante la institución de la Iglesia. Toman decisiones normativas como, por ejemplo, la institución de los diáconos, la institución de la sucesión de los obispos, ¿no? que vendrían después de ellos, ¿no? Y en esto de esta manera se cumplen las palabras de Jesús sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevaría a los 12, llevaría a la Iglesia a la verdad
completa, haciéndoles comprender también que la Iglesia no podía limitarse a los judíos, sino que debía extenderse también a los gentiles. A este respecto es muy importante el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya para concluir esta parte, a la pregunta por el nacimiento de la Iglesia, los padres de la Iglesia dan dos respuestas que son perfectamente complementarias. Por un lado, ellos afirman que la Iglesia nació del costado abierto de Jesús en la cruz, pero por otro también afirman que la Iglesia nació en Pentecostés. Digo que son dos visiones complementarias sobre el nacimiento de la Iglesia, sobre aquellos momentos más importantes, ¿no?, de la fundación de la Iglesia, porque la Iglesia vive de la salvación de Cristo, ¿no?, que tiene en el misterio pascual su culmen, ¿no?, pero también vive de la acción del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo quien anima a la Iglesia, la santifica y la conduce. Bueno, entonces comenzamos ya la segunda parte, que es un poco más corta que la primera. Hay un documento del Concilio Vaticano II que ya hemos mencionado mucho, la Lumen Gentium. En este documento, el concilio se propuso responder a la pregunta: Iglesia, ¿quién eres?, en respuesta, ¿no?, a una concepción que se limitara a subrayar los elementos humanos en la organización eclesiástica. El concilio quiso redescubrir el misterio, no solo del origen de la Iglesia, que es trinitario, que es la Trinidad, sino también en la finalidad para la que ha sido fundada la Iglesia y en su vida y desarrollo. En este sentido es muy diciente que el primer capítulo con el que se abre la Constitución Dogmática Lumen Gentium se titule El misterio de la Iglesia. Bueno, ya esto lo hemos dicho en la introducción, pero es ahora momento de retomarlo. La realidad de la Iglesia, aunque cuenta claramente con una estructura visible, trasciende la estructura visible. Y cuando nosotros intentamos definir y comprender la Iglesia, ¿no?, termina desbordando nuestras categorías puramente humanas. Y esto es así porque la Iglesia es una realidad compleja que integra un elemento humano y un elemento divino. La Iglesia está edificada por nosotros, ¿no?, los bautizados. Nosotros somos piedras vivas de la Iglesia. Pero a la vez, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es su cabeza. Y en cuanto cabeza, Él vivifica y fundamenta a la Iglesia. La Iglesia cuenta con una jerarquía visible, que ha sido querida por el Señor, que tiene en el sucesor de Pedro ese principio de unidad, ese principio visible, ¿no?, de unidad y comunión. Entonces tiene esta jerarquía visible, pero a la vez es templo del Espíritu Santo, quien habita a la Iglesia para santificarla y dotarla de carismas que la llenan de vitalidad, de fuerza. Por otra parte, y creo que esto nos ayuda a recordar que la Iglesia es un misterio grande, profundo. En ella, en la Iglesia, en cuanto comunión de los santos, estamos reunidos tanto los vivos como los difuntos. Claro que hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. Nosotros los vivos peregrinamos y luchamos en esta tierra. Nosotros predicamos a Cristo y vamos siendo configurados con Él por obra del Espíritu Santo. Eso nos pasa a nosotros aquí en la tierra. Y los difuntos que pertenecen a la Iglesia, o bien se están purificando en el purgatorio para luego poder gozar de la visión beatífica, o bien se encuentran ya en estado de gloria, en presencia de Dios, con los santos y los ángeles, pues entonando ese eterno cántico de alabanza ante el altar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, precisamente por esta complejidad en la realidad de la Iglesia, que está integrada por el elemento humano y el elemento divino, es que la misma Escritura emplea varias imágenes para expresar el misterio de la Iglesia. En el número 6 de la Lumen Gentium encontramos un muy buen resumen de todas estas imágenes. Pueden consultarlo si quieren, pues ahí está mucho más largo que lo que les voy a decir aquí. Bueno, a pesar de la multiplicidad de imágenes que retratan a la Iglesia, hay tres que en la tradición han tenido una especial fuerza. Una especial fuerza por su expresividad, la de nuevo pueblo de Dios,
cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu Santo. Es muy importante que se vean siempre estas tres nociones en su complementariedad, pues una sola no agota la riqueza que pueden expresar las otras también, ¿no? Entonces, claro, cada una por separado pues será demasiado limitada. Bueno, ya para terminar, quisiera que viéramos cada una. Comencemos con la de pueblo de Dios. Bueno, sobre esta imagen pueden consultar los números 9 a 17 de la Lumen Gentium. Hay dos textos en el Nuevo Testamento que son muy importantes para esta noción de la Iglesia como pueblo de Dios. El primero está en la carta de San Pablo a Tito y el segundo en la primera carta de Pedro. El primero está en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Bueno, no lo leeré todo, solamente la última parte, que dice, Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. El otro texto es el de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice así la carta: Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois pueblo de Dios, los que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, Dios ha elegido un pueblo formado por judíos y gentiles. Judíos y gentiles que han sido rescatados por la sangre de Cristo. Esas promesas que habían sido dadas en todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel pasarán, ¿sí?, después de Cristo a otro pueblo, un pueblo al que todos los seres humanos de la tierra, ¿no?, y que vivirán durante toda la historia, están ordenados. Todos estamos ordenados a pertenecer a la Iglesia, al bautismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el designio de Dios es universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Este nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, se encuentra en continuidad y ruptura con el pueblo de Israel. Bueno, en continuidad porque esas promesas y atributos del pueblo de Israel pasan ahora a la Iglesia. Entonces, nosotros, los cristianos, como pueblo de Dios, somos un pueblo elegido, ¿no? Recibimos una vocación, ¿no?, dentro de la Iglesia, una vocación a la santidad, y el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, es aquel con quien Dios establece su alianza nueva y eterna. Entonces, las promesas y los atributos del antiguo pueblo de Israel pasan a este nuevo pueblo de Dios. En ese sentido hay una continuidad, pero también hay una ruptura con ese pueblo, y es el hecho de que a la Iglesia no se pertenece según la carne, o sea, según el linaje biológico, sino según el Espíritu. El Espíritu que por el bautismo nos incorpora a la Iglesia y nos hace nacer de nuevo, como dice el tercer capítulo del Evangelio según San Juan. Entonces no será ya un pueblo limitado a una nación o a una raza, sino que abrirá sus brazos a todas las naciones, como lo vemos con la columnata, ¿no?, que abraza la Basílica de San Pedro. Recuerden que se encuentra abierta para abrazar a los hombres de todas las procedencias. La gran novedad de este nuevo pueblo de Dios es Cristo, ¿no? Es Cristo mismo. El hecho de que hayamos sido convocados por el Hijo de Dios encarnado. Bueno, ahora la siguiente imagen, cuerpo místico de Cristo. Bueno, sobre esta imagen pueden ir al número 7 de la Lumen Gentium, pero también pueden leer una maravillosa encíclica de Pío XII, justamente dedicada a este tema. Se llama Mystici Corporis. Bueno, esta imagen, la de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo,
en gran parte se la debemos a San Pablo. Y es una imagen que guarda una estrecha relación con su propia experiencia de conversión. Cuando Saulo, recordarán bien, cuando Saulo iba de camino a Damasco en busca de cristianos para apresarlos y llevarlos a Jerusalén, en un momento es envuelto, ¿no? Por el resplandor de una luz del cielo y después de caer al suelo escucha las siguientes palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hecho, pues como lo sabrán, marcará de manera muy profunda a San Pablo. Y sobre todo marcará la forma como San Pablo comprende a los cristianos y a la Iglesia en general. La conclusión después de escuchar estas palabras para San Pablo es muy clara. Quien persigue a los discípulos de Cristo, persigue a Cristo, pues Cristo, quien vive en los cristianos, forma una sola cosa con ellos. Bueno, esta doctrina de San Pablo sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo la encontramos sobre todo en la primera carta a los Corintios. ¿En qué capítulos? En los capítulos 6, 10 y 12 de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Bueno, en Efesios y Colosenses también aparece un poco la doctrina y la encontramos además con la imagen que describe la relación entre Cristo y la Iglesia. Allí en Efesios y Colosenses Cristo aparece como cabeza y la Iglesia aparece como cuerpo de Cristo. Bueno, resumiendo mucho la doctrina de San Pablo, el cuerpo formado por los cristianos es una realidad espiritual, ¿no? Nace de Cristo en el Espíritu y los hombres, los seres humanos, somos incorporados a Él, ¿sí?, a este cuerpo místico por el bautismo. La causa de la unidad de este cuerpo, que es la Iglesia, para San Pablo es la Eucaristía. Entonces, así, de esta manera, con los sacramentos y fundamentalmente con la Eucaristía, la vida de Cristo, que es cabeza, ¿no?, se comunica a los creyentes unidos a Él por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa, pero real. Bueno, esto último es muy cercano a esa imagen que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, por la que Cristo describe la relación de sus discípulos con Él, aludiendo a la relación que tienen los sarmientos y la vid. Entonces Cristo, en cuanto vid, transmite la savia de vida a los sarmientos. Y por esta acción vivificadora de Cristo, los sarmientos, o sea, nosotros, podemos dar fruto abundante. Esta imagen del cuerpo místico de Cristo, que resalta esa unidad íntima y misteriosa entre Cristo y la Iglesia, no debería llevarnos nunca a confundir las dos realidades. Cristo no es la Iglesia y la Iglesia no es Cristo, pero Cristo es el principio de vida de la Iglesia. Es Cristo quien nos concede todos los dones que necesitamos para crecer, para podernos identificar plenamente con Él. Y esto, pues empezando por los sacramentos, que son esos medios instituidos por Cristo y por los que Él, a través de la Iglesia, nos comunica su gracia y nos santifica. La Iglesia, pues es evidente, no se basta a sí misma. La Iglesia no es nada sin Cristo. Por eso los padres insistían en ver a la Iglesia como un mysterium lunae, o sea, como un misterio de luna, digamos, que no brilla con luz propia, sino que refleja la luz de Cristo. Esto es importante porque solo en la medida en que la Iglesia esté unida a Cristo y se deje iluminar por Él, podrá iluminar también la vida de las personas y los pueblos. Bueno, y ya para terminar, la Iglesia también es templo del Espíritu Santo. Seguro recuerdan aquella profecía del libro de Joel, profeta, ¿no?, sobre el Espíritu Santo. La encontrábamos en el capítulo 3 del libro de Joel. Allí se decía que el Espíritu del Señor sería derramado sobre toda carne. Recordarán también, claro, en los Evangelios, en la vida de Cristo, que este mismo Espíritu ha descendido sobre la humanidad de Jesús para ungirlo. Lo ha hecho de modo explícito en el Jordán, en el bautismo del Jordán. Ya hemos dicho que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y sabemos que el Espíritu ha sido derramado sobre la Iglesia en Pentecostés. Bueno, uniendo todo esto,
vemos que el mismo Espíritu que ha ungido la humanidad del Mesías, unge también a su cuerpo, que es la Iglesia. A San Agustín debemos la analogía del Espíritu Santo como alma del cuerpo de Cristo. San Agustín decía, el alma para el hombre es el principio de vida, de unidad vital. Por eso definimos la muerte como la separación del alma y del cuerpo. Como el Espíritu Santo en la Iglesia es ese artífice, ¿no?, de la unión, y además es el principio de vida de la Iglesia que vivifica a la Iglesia, San Agustín afirma que el Espíritu Santo en la Iglesia es lo que el alma es al cuerpo humano. Bueno, el Espíritu ha sido prometido por Cristo antes de su pasión y antes de su ascensión. Bueno, ya hemos dicho en la sesión sobre el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para dar testimonio de Cristo, que es la memoria del misterio de Cristo, que nos recuerda todo aquello que nos enseñó Cristo, lo fundamental de su misterio. El Espíritu Santo, por lo mismo, nos ayuda a conocer más profundamente a Jesús, transforma a cada cristiano y lo configura cada vez más plenamente con Cristo, y es el Espíritu Santo en la Iglesia, ya a nivel eclesial, quien hace eficaz la predicación. O sea, es por el Espíritu Santo que la predicación puede llegar a los corazones, ¿no?, y suscitar la conversión. El Espíritu Santo también hace posibles los sacramentos y la comunión entre nosotros. Ahora sí, para terminar, les leo unas palabras de Lumen Gentium que resumen de forma impresionante estas tres imágenes de la Iglesia y las reúnen para expresar la finalidad básica de toda actividad de la Iglesia. O sea, si olvidamos esto, lo olvidamos todo. Dice así: la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo. Y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre, rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria. Bueno, les ponía esta imagen al final. Es una pintura de Andrea Bonaiuto que está en una iglesia en Florencia que se llama Santa María Novella. Y la pintura creo que se llama Iglesia Camino de Salvación. Entonces, si ven abajo, la parte de abajo sería como la fase de la iglesia peregrina, ¿no?, aquellos que estamos en la tierra. Entonces miren que ahí están, ¿no?, los predicadores enseñando, predicando la palabra de Dios, pero también haciendo obras de caridad y también santificando, ¿sí?, celebrando el culto. Ahí miren el obispo y demás, ¿no? Después, en el centro, a la derecha, encuentran aquellos que se están purificando en el purgatorio. Y ya después, aquellos que están contemplando al Señor en el trono, los que están en el cielo. Y bueno, mediando la edificación de la iglesia, ¿no?, como símbolo de la iglesia. Muchísimas gracias, Mario. Definitivamente viendo que el sustento y el fundamento de cada una de tus palabras son las mismas encíclicas y los documentos de la iglesia, es importante que nosotros entendamos que todo lo que hemos estudiado aquí hasta el día de hoy se sustenta en la doctrina de la fe de la Iglesia. Entonces, quisiera, más que una pregunta, Mario, que abriéramos un diálogo corto sobre una preocupación que me asalta, y más después de oír toda esta riqueza que nosotros no conocemos, que nosotros no apropiamos debidamente como católicos. Nos convertimos en hacedores de tareas de nuestra fe y creemos que con eso estamos en el camino correcto, pero sin conocer, sin alimentarse, sin entender no solamente cómo nace nuestra fe, cómo nace nuestra iglesia, sino que la iglesia no solamente es una institución, sino es una mamá. Sí, es nuestra madre. Hoy me queda eso en el corazón, Mario, y creo que nos queda a todos, que la iglesia es por eso le decimos nuestra Santa Madre Iglesia, no es por el tiempo que lleve en la tradición, sino porque realmente es madre, es formadora, es fuente de esperanza, porque, y lo repetimos mucho, el mundo quiere como llenarnos todo el tiempo de ese manejo de la culpa, ¿no? Lógicamente Dios nos invita a arrepentirnos de nuestro pecado, a tener un propósito de enmienda, pero al mismo tiempo nos encontramos con una iglesia misericordiosa,
que muchas veces permitimos ser atacada desde ahí, desde precisamente la ignorancia. Mi preocupación iba a esto, Mario, y es que tal vez si los centros educativos católicos confesionales, si, digamos, existieran un poco más de fuentes que enriquezcan todo este contenido que tú nos has dado hoy, tal vez habría más personas dentro de nuestra fe. Somos muchos, pero definitivamente muchos se nos van de la iglesia precisamente por no conocer a la madre. Y simplemente nos quedamos como con el obrar del humano, del ministro, del sacerdote, no vamos mucho más allá de la riqueza de la iglesia. Entonces, la conversación que abro, Mario, es ¿qué hacer nosotros desde nuestro laicado, desde la pequeñez de nuestros hogares, de nuestras familias, para enriquecer un poco más a esas generaciones que vienen? Porque pues yo veo muchos colegios confesionales, por ejemplo, no tienen esta información, no se la dan a sus estudiantes. Simplemente nos quedamos en que es confesional porque en ese colegio se hace una oración en la mañana, se celebran algunas eucaristías y se celebran los sacramentos para los alumnos. Y por eso es un colegio confesional. Es algo que me asalta en este momento para llevar las almas a esa verdad, cuando ni nosotros mismos la conocemos bien. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que el tema de la educación en colegios e incluso universidades, llamadas confesionales, ¿no?, católicas, pues en muchos casos está en crisis, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas instituciones han perdido su identidad, más bien su clara identidad católica, ¿no? Puede que sí, tengan una serie de prácticas, por ejemplo, que celebren la Eucaristía diariamente y que los estudiantes puedan participar diariamente de la Eucaristía. Pero en general, en la formación no se cuida que los contenidos pues tengan una inspiración cristiana pues sólida. Entonces yo creo que en este sentido las familias tienen que hacer conciencia de que no podemos seguir esperando en una sociedad como la nuestra, que es cada vez más pagana, pues eso es un hecho, ¿no? ¿Sí? Que es cada vez más pagana, menos cristiana. No podemos seguir esperando que sean las instituciones, ¿sí?, las que aseguren esta formación cristiana para nuestros hijos, ¿no? Entonces es importante que nosotros también como laicos, y por eso yo comenzaba con esa reflexión sobre esa tendencia de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo a rechazar todo aquello que es heredado, ¿no? Es importante que nosotros como católicos también redescubramos nuestra tradición cristiana. Y cuando digo tradición cristiana o cultura cristiana, no solo me estoy refiriendo a la tradición de los documentos de la Iglesia, ¿sí?, o de los estudios exegéticos o de la teología, que es lo que hemos venido estudiando, sino también la cultura cristiana, ¿no?, que es cada vez más escasa. O sea, si nosotros vemos el entretenimiento hoy, ¿qué nos vende? Pues una y otra vez, claro, no es por satanizarlo todo, digamos, pero cada vez es más difícil encontrar un entretenimiento, ¿sí?, o bienes culturales de inspiración cristiana. Y parece que justamente ocurre lo contrario, son un atentado contra nuestra santidad, empezando por la hipersexualización. Entonces yo creo que es muy importante que las familias se fortalezcan en su formación integral y que redescubramos nuestra cultura cristiana, ¿sí? No, y que estudiemos la historia. Pienso, Mario, también que no podemos culpar a la iglesia de esto que estamos hablando ni a las comunidades. Las comunidades hacen un esfuerzo grandísimo, pero pues cada vez hay menos vocaciones y las vocaciones no solamente nacen en las comunidades mismas, sino en el seno del hogar, ¿no? En lo aprendido desde la infancia, también desde el ejemplo cristiano y desde lo que tú estás hablando, ¿no? Precisamente. Entonces, aquí no se trata de decir es que ya las comunidades no están haciendo bien su trabajo con los colegios o no, esa no es la idea. Simplemente que somos muchísimos más los laicos que las almas consagradas, pero resulta que los laicos somos los que estamos más perdidos porque no sabemos exactamente nuestra realidad de fe, nuestra cultura cristiana, como dices tú, que es lo más valioso que nosotros tenemos. Y entender que la religión, nuestra religión católica,
no es un pedacito más de nuestra vida, sino que nuestra vida está dentro de nuestra religión, ¿sí? Porque es muy notorio, Mario, en todos los ámbitos sociales encontrarse, y lo digo también, pues, porque hemos caído muchos en esto, y es que la religión es como si fuera una de las preguntas más, ¿no? De nuestro perfil. Entonces, sexo masculino, religión católica, deporte, tenis, ¿sí? Y resulta que no es uno de esos ítems más de la vida, sino que nuestra vida debe estar dentro de la fe. Cuando nuestra vida está dentro de nuestra creencia, de ese arraigo espiritual, es cuando nuestros hijos crecen también en ese mismo ámbito espiritual. Entonces creo que aquí hay una reflexión interesante que hacerse, y definitivamente el mundo nos muestra otra cosa, pero nosotros tenemos ahí todo consignado. O sea, nosotros, esta es una oportunidad, por ejemplo, que tenemos de oírte, de aprender a través tuyo, pero asimismo hay la cantidad de riqueza dentro de nuestra iglesia para aprender. Están las encíclicas, están los documentos de la iglesia, está la vida de los santos, por ejemplo, ¿no? El gran testimonio de los santos. Entonces, pues me parece interesante que hoy nos quede esa reflexión. Eso nos va a hacer amar más nuestra iglesia, nos va a hacer ser más fieles, como nos lo pide la Santísima Virgen María. Bueno, aquí hay un comentario. Entender que la iglesia tiene parte divina y parte humana, muy bien. Comprendemos que no solo es el actuar humano el que da la pauta para seguir en ella o no. Efectivamente, esta fase de la iglesia en la que nos encontramos nosotros, que es la fase peregrinante, ¿no? Aquellos que estamos en la tierra, que todavía tenemos que luchar con el pecado, todavía pues estamos en un proceso de conversión, pues muchas veces se ve manchada, ¿no?, en su rostro por nuestros pecados personales. Entonces, lo primero de todo es reconocer, sí, que la iglesia tiene un origen divino, ¿sí?, y un fundamento divino que le da vida, ¿no?, la presencia de Cristo hasta el fin del mundo y la presencia del Espíritu Santo que vivifica y fortalece a la iglesia, ¿no?, y la santifica. Eso es lo primero. Y lo segundo, también muy importante, cuando tengamos esa tentación de estar señalando a los demás cristianos, sean o no pastores, ¿no?, que recordemos que nosotros somos pecadores, ¿no?, y que estamos en un camino de conversión y que somos tan necesitados de la misericordia de Dios como aquellos que nosotros, a nuestro juicio, son mucho más pecadores que nosotros. Así que eso es lo primero, que para nosotros embellecer el rostro de la iglesia, pues lo que tenemos en las manos es corresponder al Espíritu Santo, que está haciendo todo para santificarnos. También, Mario, entender un poco que la iglesia no funciona como la política, ¿no? Aquí el tema no es de tener adeptos y de conseguir votos, sino de creer realmente en la acción del Espíritu Santo, desde el Papa hacia abajo, hacia acá, hasta el más humilde de los laicos, de los pecadores, cómo el Espíritu Santo actúa en todos, porque como tú bien lo decías, todos somos parte del cuerpo místico de Dios y todos somos peregrinos. Eso también me parece hermosísimo. Todos vamos peregrinando. Bueno, aquí hay otro comentario, como una pregunta. ¿Cómo llevamos este mensaje a tantos que se alejan de nuestra iglesia por las imperfecciones humanas? Bueno, antes quiero complementar esta pregunta para ver qué nos vas a contestar, Mario. A veces se nos van muchos católicos bautizados de nuestra iglesia porque encuentran en otros credos, o a veces ni siquiera en otros credos, sino en algunas manifestaciones que llaman espirituales, de la espiritualidad que tú hablabas al principio, un mercado de sensaciones interesantes, ¿sí? Buscan el sentir, el tener una experiencia no mística, pero sí sensitiva, es decir, encontrar, aquí siento paz, en lo otro no siento paz, ¿sí? Porque de pronto lo que nos cuesta un poco de sacrificio, por ejemplo, el estar nosotros aquí estudiando, para mí no es un sacrificio, estoy feliz, pero el tener que formarnos nos parece un poco más tedioso que hacer, por ejemplo, no sé, algún tipo
de relajación, de todas estas cosas que a veces pues, el mercado ofrece. Y no estoy hablando de religiones, sino en general. Entonces, ¿qué hacer para que las personas entiendan que irse de la iglesia solamente en esa búsqueda no es el camino indicado? Que hay mucho más, que hay más riqueza dentro de nuestra fe, no solamente en esa parte de sentimientos, ¿no? Que nos quedamos como en lo emocional, pero no vamos a la profundidad de lo formal, que es nuestra doctrina. Bueno, yo creo que es un tema largo, ¿no? Podríamos decir muchas cosas al respecto, pero bueno, lo dividiré, digamos, en dos partes. Primero, la pregunta que hace ahí Astrid, y luego lo que dices Mi tú, ¿no? De complemento. esta búsqueda. Exacto, tu complemento. Bueno, ¿cómo llevamos este mensaje a tantos que se alejan de nuestra iglesia por las imperfecciones humanas? Pues bueno, yo creo que lo primero de todo será que nosotros como cristianos lo seamos en serio. O sea, que lo primero que hable sea nuestro testimonio de vida. Que se transparente en nuestra manera de relacionarnos con los demás el que estamos unidos a Cristo y de que somos discípulos del Maestro. Eso yo creo que es lo primero y quizá más importante, ¿no? El testimonio de nuestra vida. Lo segundo, pues por supuesto, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, porque muchas veces hay quienes se alejan de la iglesia porque tienen una caricatura de la iglesia, ¿no? Entonces, esa caricatura de la iglesia los ha llenado de muchas objeciones, ¿sí? Contra la institución. Entonces, yo ahora que hacía el tema, pues les decía, hay objeciones muy típicas, sobre todo en el terreno histórico, que se dan sobre todo porque no se ha investigado a fondo qué fue exactamente aquello que pasó, ¿no? Sin negar lo malo, seguro que ha habido cosas malas, ¿no? Tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? No, además, Pero muchas veces... ¿no? A veces la inmediatez también de las noticias hacen que se generen ese tipo de confusión. Sí, sí, pero entonces me refiero a objeciones muy típicas, ¿no? Como las cruzadas, ¿no? Como la Inquisición, ¿sí? Como el caso de Galileo, ¿no? Esas cosas las mencionaba. Como el supuesto encubrimiento o complicidad de Pío XII con el régimen nacionalsocialista en el siglo XX, Sí. ¿no? Ese tipo de objeciones que salen una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el segundo pilar, ¿no? Sobre qué hacer, ¿no? Para llevar el mensaje a aquellos que se alejan de la iglesia por las imperfecciones humanas, es formarnos y formarnos a fondo. Y para eso, pues hay que estudiar. Y yo creo que sobre todo estudiar la historia de la iglesia, eso es importante. Porque así uno también puede aclarar muchas dudas, ¿sí? Que pueden tener las personas. Y de hecho, muchas personas están anhelando poder resolver esas dudas y sencillamente no encuentran en nosotros alguien que se las resuelva. Y por eso se van. Así de sencillo. Y a veces están en búsqueda mucho tiempo y no hay quien se las resuelva. Entonces también es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Y ya lo tercero, para terminar, es descubrir, ¿no? Ante aquellos que critican a la iglesia solamente por las imperfecciones humanas, la amplitud del misterio de la iglesia y cómo la iglesia es una realidad compleja que comprende un elemento humano y un elemento divino. Y explicitar esa relación que tiene la iglesia con la Trinidad y con Cristo. Yo creo que esos son como tres pilares muy importantes para responder a estos casos. Y bueno, ya en cuanto a lo que tú dices, una cosa cortica es todo lo que quieras, yo feliz. Bueno, creo que nosotros también como cristianos hemos podido fallar a la hora pues de descubrir nosotros mismos y por tanto también de comunicar las enormes riquezas de la tradición espiritual de la iglesia. No sé, por ejemplo, el testimonio y el ejemplo de los grandes místicos, ¿no? Uno dice estudiar a fondo a San Juan de la Cruz, a San Bernardo de Claraval, a Santa Teresa de Jesús, ¿sí? O sea, realmente si todos los cristianos llegáramos al fondo, ¿no? De esas obras, como son las moradas del castillo interior o la noche oscura o la subida del Monte Carmelo, uno diría, claro, esto es lo que estoy anhelando desde lo más profundo de mi alma. No estaría bebiendo de otras pseudo espiritualidades de la nueva era.
¿no? Por ejemplo, el espíritu franciscano que genera esa sensación maravillosa del contacto con la naturaleza y con la creación, por Sí, un ejemplo. místico tan grande como San Buenaventura, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, eso es muy importante. No busquemos afuera lo que tenemos en casa. Sí. ¿Mm? Bueno, aquí hay dos cosas muy interesantes y es que, bueno, Gina por un lado dice que totalmente de acuerdo, ser familias santas y formar hijos santos en nuestras iglesias domésticas, no olvidar esa invitación, somos iglesia doméstica. Nosotros no solamente somos parte de la iglesia cuando vamos a misa el domingo, nosotros debemos ser iglesia doméstica en nuestros hogares. Y Sandrita Romero, desde Connecticut, hace pues es un comentario, un aporte muy, muy, muy importante. Y es que además de las encíclicas, tenemos algo que es de una riqueza incalculable y es nuestro catecismo. Solamente con nosotros escudriñar y aprender el catecismo tenemos muchísimo para tener esos fundamentos a la hora de defender nuestra fe. Y bueno, y Mari Leal hace también un comentario muy, muy, muy importante, Mario, que definitivamente no podemos dejar de lado, y es que no solamente es enseñar lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido en nuestra formación personal de nuestra iglesia, sino ser realmente testimonio de vida, que era precisamente lo que yo decía ahorita sobre la vida de los santos. Nosotros, tú y yo, también estamos llamados a ser testimonio de vida para los demás, como lo han sido los santos. Entonces, eso también hace que la gente encuentre en la iglesia, que es nuestra iglesia, unos ejemplos que los mantengan ahí fieles también. Ella dice, nuestro testimonio de vida es el que puede acercar o alejar personas de la iglesia, así como a nuestros hijos, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Muy bien. Bueno, Efectivamente, así es. me encanta, Mari, lo que has dicho. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No se olviden de eso, papás, hermanos mayores con sus hermanos menores y todos en general. Nosotros como parte de esta misión Madre de la Divina Gracia, nosotros podemos decir cosas muy bonitas, leer los mensajes de la Virgen, pero si no los hacemos vida y si no somos ejemplo de todo eso que se nos pide allí, si no hacemos vida a la palabra de Dios, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Ese es el ejemplo que nosotros debemos dar como cristianos. Pues Mario, muy interesante esta sesión, maravillosa. Siento un poco de nostalgia de que se nos van acabando las sesiones. Creo que vamos a tener que hacer otros ciclos más adelante. De pronto hacernos un hermoso curso de liturgia después de que estoy segura que va a quedar una sed muy grande después de la siguiente sesión, que es sobre la liturgia. Y bueno, pues maravilloso todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y no olvidemos, vámonos a descansar esta noche pensando que somos afortunados de estar en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Y no olvidemos, iglesia fundada por Cristo mismo. Eso no se nos puede olvidar. Esa es otra de las objeciones, Mario. Esa es otra de los comentarios que muchas veces uno oye y pienso que es un tema para apologética, ¿no? Que definitivamente nosotros tenemos que no solo convencernos, sino convencer de que esta es una iglesia fundada por Cristo mismo, en Pedro, entonces, y en los apóstoles. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El Señor los bendiga a todos. Gracias, Mario, por esta sesión tan enriquecedora, tan maravillosa para todos nosotros. Y nos vemos entonces en la próxima sesión, el próximo miércoles, que vamos a hablar de la liturgia. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la próxima sesión? Bueno, sí, habiendo hablado sobre la iglesia, la próxima sesión hablaremos sobre una de las 3 funciones de la misión de la iglesia. La iglesia participa de la función profética de Cristo, por eso enseña, comunica la verdad, pero también de la función sacerdotal de Cristo. Y por eso la iglesia ha recibido la misión de santificar. Dios los bendiga a todos, gracias. Dios te bendiga, Mario, y nos vemos entonces el próximo miércoles y si Dios lo permite, a seguir aprendiendo más de nuestra fe. Dios los bendiga.